Bendiciones en esta mañana a cada uno de los hermanos y amigos que siguen mi página de YouTube, del pastor Fernando Mina. En esta mañana comparto la palabra de Dios con cada uno de mis seguidores y de mis hermanos que día a día estamos ahí conectados con la palabra de Dios, compartiendo un mensaje serio de responsabilidad. Quiero hablar en esta mañana sobre la fe. La fe. Y vamos a ubicarnos en Hebreo 11:6, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, en esta mañana, en tu presencia, te pido, Dios, la dirección de esta palabra perfecta para que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, mayormente a los que creemos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. En esta mañana transmitimos esta palabra de fortaleza para cada uno de ellos. Bueno, en esta mañana, el tema que vamos a tratar en esta mañana es una fe, un Señor y un bautismo. Es la fe que salva. Cuando hablamos de una, estamos diferenciándola. Porque hoy en este tiempo, usted va a las iglesias, y hablo de las iglesias, y mayormente de las del nombre de Jesucristo, que debemos tener una fe muy fundamentada en lo que es la base fundamental de la doctrina que Dios estableció en su palabra a través de sus grandes hombres de discípulos, como fueron Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago y mayormente el apóstol Pablo, que vio al Señor cara a cara y le transmitió ese mensaje que fue imborrable de su vida. Hoy hemos variado la fe. La gente no tiene fe. ¿Por qué tener fe? Es obedecer, sujetarnos a la palabra de Dios. Tener fe es como que estoy viendo a Dios ahí parado frente a mí y Él me dice: esto, haz el otro, haz el otro, el otro. Pero el hombre hoy ha perdido la fe. En la iglesia hoy en este tiempo nada más se ha convertido como un parque de diversión, donde todo el mundo va a divertirse, cantan, saltan, expresan, dicen y volvemos a lo mismo, una rutina nada más, y la fe la hemos olvidado totalmente. Y al decir esto quisiera que usted, pastor, que escucha, hermano, que usted analiza, póngase a pensar, la fe no se la toma en cuenta hoy en la iglesia y casi ni se la predica. Se predica grandes temas, se predica de economía, de actividades, de grandes cultos, de grandes eventos, de grandes cosas, pero la fe se la ha dejado a un lado. Cuando un creyente no obedece a la palabra de Dios o a su pastor, ese creyente no tiene fe. Cuando ese creyente no ama a su hermano, ese creyente no tiene fe. Cuando ese creyente no se sujeta a su pastor, no tiene fe. Cuando ese creyente calumnia a su hermano, tampoco tiene fe en Dios. Cuando ese creyente anda chismeando, tampoco tiene fe. Cuando ese creyente no diezma, tampoco tiene fe. Cuando no ofrenda, tampoco tiene fe. Cuando no paga voto, tampoco tiene fe. Cuando no asiste a la iglesia, tampoco tiene fe. Cuando no ama a su esposo, tampoco tiene fe. Cuando no ama a la esposa, tampoco tiene fe. Cuando el hijo no obedece a su papá, tampoco tiene fe. Cuando la nuera no obedece a la suegra, tampoco tiene fe. Cuando el yerno no obedece al esposo, tampoco tiene fe. ¿Por qué dirá fe? Porque la fe es puesta en Dios. Y Dios es el que nos mandó a nosotros a obedecer todas estas cosas y a cumplirlas y a ponerlas por obra. Por eso, Hebreos, cuando hablamos de la fe, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo y en amor de todo y cada uno de vosotros abundan para con los demás. Abundamos para con los demás. A mí no me puede decir alguien que diga yo creo en Dios y está maltratando a su hermano. No me puede decir alguien yo tengo fe y habla mal de su pastor.
yo tengo fe y habla mal de todo mundo, juzga a todo mundo, es muestra que no tiene fe. Porque el Señor, el dueño de la salvación, Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No andarás chismeando por ahí. No tendrás un concepto más alto de sí el que debe tener. Piensa de sí con cordura. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso lo dice Él, y la fe sirve, es como para verlo al Señor que está parado a los lados míos y no me deja hablar por mí mismo, ni actuar por mí mismo, porque aún la palabra no está en tu lengua y Él ya lo sabe todo, dijo David. Entonces la fe va creciendo en amor. Como creyente estamos llamados a creer o a crecer en la fe. Este crecimiento es parte necesario de andar en Cristo, del andar cristiano. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo que antes enumeré: resabiado, malcriado, desobediente, intemperante, contradictor, blasfemo, insulta, manda al infierno a la gente, la saca de allá, la ponen de cabeza, la estrujan, blasfeman, lo maltratan, dicen de todo. Y la pregunta es, ¿de verdad tiene fe al actuar así? Y la iglesia está llena hoy de todos esos inconvenientes. Y los pastores no se dan cuenta que no hemos entrado a la unidad de la fe. La iglesia se está yendo de retroceso, porque no hay un crecimiento. El crecimiento en la fe es de un creyente, y cuando ese creyente pasa a ser amable, caritativo, bondadoso, respetuoso, juicioso, medido, tiene un carácter templadito, bondadoso, amable, afable, y tiene fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5:22. Léalo, ahí está el fruto del Espíritu Santo. Muestra que el Espíritu Santo se recibe por fe, y si la fe viene por el Espíritu Santo, los frutos también del Espíritu Santo deben ir en amor basado en la fe, donde hay amor y respeto y comprensión. Eso debe ser. Y eso no solamente lo ha perdido la iglesia, sino también los pastores. Hay pastores muy chismosos también, que inventan cosas a los compañeros pastores, los maltratan, los discriminan. Escúchame, pastor, porque hablas tal vez al verme hablar, ahí está ese pecador. Entonces, ahí está ese que no sirve para nada. Ahí está ese tal y tal. No lo escuchen. Es muestra que tu sentido espiritual está desequilibrado, basado en la palabra de Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el hombre toma su autonomía y toma el cielo por su mano, queriendo entrar por su propia cuenta al cielo. Pero no es así. Ahí que tú estás parado, tal vez un altar predicado. Cristo cambia, Cristo transforma. La pregunta, ¿te cambió a ti? La pregunta es, ¿te cambió a ti? El que canta, Dios, el amor. ¿Tienes amor en tu corazón al cantar? ¿Tienes amor? El que está en la batería y dándole ahí al bombo queriéndolo romper. ¿Tienes amor? Yo quiero decirte que el fruto de la fe va creciendo cada día en este punto importante. La fe es un crecimiento, no es una planta, es el fruto de la persona que tiene a Cristo en su corazón. Por eso lo diferenciamos de uno y del otro, por la forma y el fruto que nosotros producimos en cada uno de nosotros. Vemos entonces, el apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los tesalonicenses y les dice que su crecimiento en la fe es motivo para dar gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Que el motivo de su crecimiento en la fe es dar gracias a Dios. Y entonces hay alabanzas de gratitud, hay oración de gratitud, que yo llego a agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Agradecer, y en gratitud lo que Dios ha hecho conmigo voy a compartir con los demás. El fruto de la fe demuestra. Tú no puedes decir yo tengo fe, pero muestra las obras. Lo que dice Santiago, yo te muestro mi fe y tú muéstrame tus obras. La fe sin obra es muerta. Y eso digo, no sé si no nos despertamos y nos damos cuenta la vida que estamos llevando. La iglesia está perdida, pastores. Despierten. Despierten, por favor. Y se lo digo esto, mire el fruto de la iglesia. Arreglamos bochinches y problemas cada rato en la iglesia y de gente vieja en el evangelio,
que se han empedernido totalmente, que esperamos una madurez y no la hay. Y la pregunta es, ¿habrá resultado un día delante del Señor de ese tipo de fe? ¿Qué es la fe? Te pregunto, ¿qué es la fe para ti? No es creer en un amuleto, en un santo, no es aplaudir, no es sentarme en la iglesia con una Biblia, no es llegar a arrodillarme y decir 4 cosas que no entiendo ni lo que digo. La fe no es esa, la fe es cambio en nosotros, una transformación, es una redención de mi vida, de mi alma, estar convencido que soy salvo por la fe, convencido que Dios está en mí por la fe, convencido que Dios me está viendo por la fe, convencido que por donde voy Dios va conmigo, convencido que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque creo y amo a Dios y temo a Dios. Eso es la fe. Que a mi hermano cuando le digo Dios le bendiga de corazón porque tengo fe. Cuando le entrego algo en sus manos le doy con corazón sincero porque tengo fe. Y no estoy mofándome de lo que digo, lo que hago, lo que pienso. Y cuando veo a mi hermano lo estoy describiendo diciendo, ese no me gusta, ese allá está el pecado, el de acá ese tampoco, el de acá allá, y te vuelves prácticamente una marioneta ahí delante de todo el mundo pensando que estás en el cielo y no tienes nada en tu corazón. Porque la fe es un fruto en nosotros, que se puede escribir y sentirlo, y el que lo ve lo siente, el que lo recibe también, y tú que lo produces. Eso es la fe. Hay mundanos dentro de la iglesia vestidos con la Biblia, y no entendemos prácticamente y pensamos que por eso vamos a alcanzar la misericordia de Dios. No, Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Hay mucha gente en la iglesia que odian a su padre, odian a su madre. A sus padres ni siquiera lo llaman, y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice, cuando tu padre envejezca, no los abandones. Le dijo que ni por cuenta lo toman al papá ni la mamá, lo toman como enemigo. Entonces eso no es así. Que si tú tienes problemas con ellos, con tu esposo, con tu marido, etcétera, etcétera, lo odias, no lo hablas y quieres irte al cielo. ¿Cómo es eso? Por eso clarito dijo la Biblia, el que tiene la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Lees Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Todo ese capítulo, hasta el 6 y 7, y hasta el 8 también. Vas a encontrar ahí una lista del modelo que Dios quiere para llevar al cielo a su gente y a su iglesia. Entonces, la fe es el molde que nos va apretando cada día para empujarnos a la presencia de Dios y alcanzar su gran misericordia. Esa es la fe. Entonces, la fe, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11:1. Es la fe, la certeza. Yo te pregunto, ¿crees que Dios está ahí donde estás tú en este momento? ¿Tú crees que Dios estaría de acuerdo que tú estés odiando a tu hermano, hablando mal de tu pastor, hablando mal de la esposa del pastor, hablando mal de los hijos del pastor, hablando mal de los hermanos, de los diáconos, de la servidora, de la hermana, etcétera, etcétera? ¿Estarás de acuerdo? Porque si yo creo que Dios está conmigo, no me atrevería, pero ni a palpar mal contra alguien. Porque Dios no está de acuerdo. Él no va a estar de acuerdo. Y ese es el resultado que debes tú entender que no tiene fe cuando estás hablando mal de tu hermano. Ten por seguro que aun cuando te vistas de púrpura, no estás agradándolo a Dios. Por tanto, si meditamos en este verso, podemos concluir que la fe en cuanto a lo que se espera o no se ve es seguridad firme que Dios me salvó, y un salvo no habla mal de nadie porque sabe dónde vino. Reconocer es la esperanza y seguridad que Cristo ya me perdonó. Convencimiento total de que Dios está conmigo y que amo a mi hermano y que estoy en fe y que vivo para Dios, solamente para Él en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? En esta mañana, eso es la fe. Entonces, vamos a seguir viendo que dice la palabra, aunque en la Biblia se le aplica la palabra fe a la doctrina o enseñanza desde un punto de vista general, tal como vemos. Efesios 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. Y Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, Efesios 4, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es la vocación? Mi lenguaje de cristianos: amor, paz, gozo, cariño y respeto. Como es digno la vocación, hablando en todo tiempo de Dios, pensando en las cosas de Dios. Y hablar de Dios es pensar en mi hermano y pensar en mí y en Dios, que Dios está conmigo.
Entonces, solícito quiere decir que estés dispuesto a guardar la unidad de la fe. Que lo mismo que yo hablo, lo hablas tú, y lo mismo que yo siento, siento. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, alégrate con el que se alegra. Eso es la fe. Yo no te juzgaría. Porque si hoy tú te caíste, mañana puedo ser yo. Y si hoy yo me caí, mañana puede ser tú. Y muchos vamos pasando ese proceso, pero agarrados de la misma fe. Con toda humildad y mansedumbre. La fe produce humildad y mansedumbre. No es, déjame, yo no quiero, déjame allá. No digas, ya no estoy, me enojé, vete para allá. Un cristiano actuando así, bájate de ahí del altar, bájate del púlpito, ponte al pie de Dios y arrepiéntete otra vez. Y si te pudieras bautizar, sería muy bueno. Porque ese espíritu que estás teniendo no es el de Dios, un espíritu de coraje, de ira, de maldicencia, de orgullo, de potencia. Que cuando te pones un vestido andas por los aires y parece que no estás pisando tierra. Eso no es fe. Eso es espíritu de lujuria, vanagloria. En tu vida tienes que cambiar. Hermanas en la iglesia encopetadas, con pelo corto, trasquilada, pintada, con chorritos por delante, que queratina, que pintura en las uñas, que en la carita poniéndose olorcitos y tantas cosas y tocadores, buscando modelitos, pantaloncitos apretados y tubos. Los jóvenes en la iglesia, gogoteros, apretadito y todo un chemit. Parecemos ahí, nosotros ahí prácticamente, parecemos ahí algo relleno ahí, apretado como una albóndiga. No, el Espíritu Santo de Dios produce cosas lindas por la fe en nosotros, iglesia. Pastores, tenemos que despertar. Prepara una iglesia santa, limpia, sin mancha, ni contaminación, ni arruga. Porque el encargado para preparar la iglesia, pastor, eres tú. Aprende lo que dice Tito capítulo 2:7. Y preséntate tú en todo como ejemplo. Como ejemplo. Mostrando integridad, seriedad, palabras irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, pastores. El pastor es el ejemplo de la iglesia. La esposa del pastor es el modelo de la iglesia. Debe ser una persona que esté con sus cabalidades. Ejemplo en tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de reír, tu forma de caminar, tu forma de comer, tu forma de orar, tu forma de predicar, la forma de cantar, y la forma hasta el gesto que tiene. Debe tener el gesto de Cristo. Porque vives metido en Dios y eres el modelo, tu pastor. Tal es la iglesia, tal eres tú. Porque tu comportamiento hará que la iglesia sea como tú y la esposa también. Todo ahí mal vestido, enchancletado, con la melena por un lado y por otro lado. Una risa y bromitas medias agrias. La Biblia dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. La fe produce tales cosas en nosotros, cosas buenas para ser ejemplo de los demás. Entonces, eso la iglesia hoy se ha perdido prácticamente el modelo, el patrón de la iglesia. Un Señor, una fe y un bautismo y lo sella. No debes cambiar tu forma de actuar, ni de ser, ni de pensar. Porque lo contrario, la iglesia va en rumbo a otro destino. Entonces vemos lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, una fe, un Señor y un bautismo. Y eso lo dice la palabra del Señor. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo de la paz. Solícito. O quiere decir voluntariamente, con solicitud, porque tengo fe. Que nadie te obligue a buscar la iglesia, a orar, a diezmar. Cuando te toca diezmar te arrancan los pelos y ya van a pedir plata. Y te amargas por todos los lados. No es así. Aprende a tener temor y vivir por la fe, porque la fe es como que lo tengo a Dios de frente. Y Él me está diciendo, ¿qué vas a hacer? Cuidado. Pero el que no sabe, el que no tiene fe, a Dios no lo toma en cuenta, no tiene ni temor de nada. Que tú a la hora que te vayas a pintar el pelo debes saber preguntarle, ¿Dios está bien? Pero que han dicho, no hermano, píntese el pelo, que no es problema. Tú no naciste el pelo pintado, y si te salen canas son canas. Y si te quedaste calvo es calvo, ya ese es tu proceso. Si las arrugas están saliendo, ese es el proceso de la vida. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tienes fe? Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Pablo dijo, si este cuerpo obstante se va desgastando, mi cuerpo físico, el interno se va renovando para estar en el cielo. No vamos a estar buscando modestia y comodismo para aquí, sino más bien hay que estar de rodillas teniendo conexión con el Dios de la fe, que se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso.
Con Él tenemos que nosotros vivir para siempre con alegría y con gozo. No mirar ancianas con cabeza negra y las canas no están. Mirar ahí hermanas, hasta las esposas de pastor, con los pelos bien cortaditos y que las puntas y tienen el cabello ya arriba de los hombros. Y no vemos lo que dice la palabra de Dios, que a la mujer es dado el cabello en lugar de velo. Hermanas empantalonadas, con un blusón por arriba. Y se ha hecho normal eso, Deuteronomio 22:5 dice, no vestir la mujer traje de hombre, el hombre traje de mujer. ¿Y los pastores dónde están? ¿Qué hacen? Están dormidos, les echaron tierra a los ojos. Que no se dan cuenta de lo que están viviendo en las iglesias. Con tal que estén ahí aplaudiendo y van y lo abrazan, ese pastorcito qué bonito está. Y él también dice, sí, estoy bonito. No, Señor, Dios no te ha puesto para que recibas elogio. Satanás lo elogió de pronto también a Dios. Ah, no, que tú eres hijo de Dios y que esto que no es más allá y que más allá. Y Dios, no, apártate de mí. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Dios no recibió elogio de nadie. Nicodemo también le dijo allá al Señor, maestro bueno, sabemos que ha venido Dios porque la obra que tú vas a hacer nadie la hace si no está Dios en él. Ah, no, hacer otro se derretía, gracias. Dios le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Ese es el pastor en la iglesia, no tolerante, sino debe ser un hombre con capacidad de fe. La fe sirve para estar conectado yo con Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. No hablo por mi propia cuenta, sino Dios que habla por mí. Solamente soy un parlante conectado al tremendo equipo móvil del cielo que hablará por medio de mi boca lo que tenga que decir. Yo no tengo amistades en la iglesia, soy nada más el serrucho, el machete, el martillo, el fuego y el clavo para construir esa casa santa de Dios que es la iglesia. Y esos son los pastores que deben hoy pararse al frente. Pero ¿dónde están? Porque ya los hombres pioneros de los tiempos pasados ya murieron y hoy lo que hay una nueva generación de muchachos fantasiosos que piensan que el ser pastor es una responsabilidad para darse el tremendo lujo. Ser pastor es llevar los vituperios. Por eso los verdaderos pastores somos criticados, murmurados, aplastados, mal vistos, renegados y de todo, porque hablamos lo que dice la Biblia. Por eso Dios dijo, como yo digo la verdad, no me queréis y procuráis matarme. Eso le dijeron al Señor. El Señor le dijo a los fariseos. Entonces, aprende a vivir la fe, descúbrela dónde está porque la has perdido. La iglesia no tiene fe, canta y no sabe quién canta. La iglesia se arrodilla a orar y no sabe por qué arrodilla a orar. La iglesia cuando diezma se ponen molestos porque el diezmo es para el pastor. Cuando ofrendan dice tanta ofrenda, eso piensan es para ellos nomás y se lo comen entre ellos. No tienen fe porque no saben en quién han creído y los pastores hoy no predican de la fe. Se ha perdido eso, pastor, vuélvete a los principios de ayer y estructura la iglesia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Ese es el fundamento. Hechos 4:11 y 12, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en cual podamos ser salvos. Eso es el fundamento de la iglesia y no lo pierdas, por favor. Por eso la iglesia está perdida hoy actualmente. Han crecido numéricamente, pero han menguado doctrinalmente. Se ha perdido totalmente la visión, la moción de lo que deberíamos llevarlo. Yo soy el pastor Fernando Mina y yo siempre predicaré lo que dice la palabra de nuestro Dios y como está escrito en la palabra de Dios. Y dice la palabra en Colosenses 1:23, nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en este caso estaremos haciendo énfasis de que la fe de cada uno, de cada creyente, demostrando desde el principio y de lo necesaria para la vida espiritual, distinción de tipos de fe. Hay fe natural. La fe natural es la que tú sientes, voy al culto, me arrodillo a orar y canta y no sientes nada. La fe natural, que te pasan el huevo y te cura. La fe natural, tienes espanto y te dan la vuelta a un poco de monte y te curaste. Fe natural, me voy allá, me tomo un vaso de agua, me quita la sed. Me voy para acá y me acuesto a dormir, descanso. Es fe natural. Va a llover y me voy a mojar, sabe que va a llover, es una fe natural. Va a llover, está oscuro. Eso es fe natural. Pero la fe que viene de Dios no la tienes tú. La fe la recibe directamente de Dios. Por eso cuando un creyente a mí viene y se entrega y dice, pastor, me quiero entregar, yo le hago un exorcismo, que quiere decir,
Ataduras de demonios, de pereza, de hambre, de borrachera, de mentira, de adulterio, de fornicación. Y le digo, vete fuera a la parte más baja de la tierra y lo echo afuera, atado. No lo mando suelto, porque no vuelve vuelta. Yo lo ato y lo sepulto a la parte más baja de la tierra en el nombre de Cristo, porque Él dijo, lo que ates aquí será atado, también en el cielo, lo que desates aquí será desatado en el cielo. Cumplo esa palabra. Y ahora sí le digo, Señor, envía espíritu de fe en la vida de ese creyente. Entonces, ¿qué hace Dios? En ese momento, si la entrega es genuina de esa persona, desde ese momento viene la fe al corazón de esa persona, y le digo, pongo un ángel como guardián de esa fe que has puesto en él, y desde ese momento ese creyente comienza a cambiar. Si es borracho, ya no es más borracho. Si es ladrón, ya no roba más. Si es mal hablado, ya no habla más. Si es mentiroso, ya no miente más. Y comienza a cambiar su vida. Y desde ese momento la fe comienza a fluir en él hasta cuando muera. Porque es un don de Dios. Y tú andas chismeando, haciendo todas esas cosas, no te han hecho un exorcismo. No has sido salvo todavía. Porque a veces yo digo, la gente dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro. Nos perdona Dios con el bautismo, pero la salvación sigue en proceso. Hay personas que se bautizan hoy y siguen mintiendo mañana. Entonces eres que no te salvó de la mentira, no te salvó del adulterio, no te salvó del chisme, no te salvó de la arrogancia, no te salvó de la pereza, ni de todo ese tipo de cochinada. Entonces todavía no eres salvo. Y analízate si eres mentiroso, analízate si eres ladrón, analízate si eres adulto. ¿Cuántos adúlteros no hay en la iglesia que andan adulterando? Y hasta pastores también. Entonces, no eres salvo. Te perdonó Dios, pero no eres salvo. Eres culpable. Entonces, arrepiéntete hoy y comienza a trabajar por tu salvación. No importa que tengas 20 años en la iglesia. Comienza a trabajar por tu salvación. Que Dios te salve de todo este tipo de cochinada que está metido en ti. Entonces, tienes que cambiar. Pablo dijo, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Cambia en este momento. Entonces, esa es la fe natural. Pero dice, el verso 4 de Efesios 4, un Señor, dice, un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamado. Y dice la palabra del Señor, un Señor, el verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. Recuerda, y ahí hay una coma, un Señor, es uno. Una fe que no va a otra, esa viene directamente de Dios, es pura, perfecta y santa. Y un bautismo. Y el bautismo es en el nombre de Jesucristo. No en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni tampoco católicamente, ni mormón, ni adventista, ni cuadrangular, ni satanista, ni maomita. Es en el nombre de Jesucristo. Uno, un bautismo, un Señor, y no te metas más con otro. Una fe y no la mezcles con huevito que monte molido y que nada. Y un bautismo. Entonces aprende a vivir esa fe. Esa es la que va a salvar a la iglesia. Hoy hay una revolución total en el mundo que el evangelio lo han metido hasta hacer TikTok y predican haciendo TikTok y bromitas raras. Eso es basura. Desecha las fábulas profanas y de vieja, siéntete para la piedad. Los cristianos no andan haciendo TikTok, metidos ahí haciendo propaganda, metidos en las cosas del mundo. Yo no sé por qué la iglesia ha entrado en este vacío, haciendo esas cosas. En el TikTok donde salen las mujeres haciendo basura y cochinada, también ahí mismo están los cristianos. Salga de ahí, por favor. ¿Qué es que les pasa? Los pastores, ¿dónde están? Hasta pastores haciendo TikTok también. Anda a la iglesia, arrodíllate a orar. Sale por las casas y golpea la puerta. Y dile a la gente que Cristo le ama. Hay drogaditos hechos montones en las esquinas que se están matando todos los días, recogen muertos. Y tú estás haciendo TikTok jugando ahí por las redes sociales. ¿Qué te pasa, pastor? Despiértate. Servidor, diácono, ¿qué te pasa? Es tiempo de despertar. Si Jesucristo les diera el látigo y los sacara al látigo donde están metidos. Hasta en las iglesias los sacara. Porque Dios, Él no estuvo metido bajo 4 paredes. Él predicó por las calles, polvorientas, Jerusalén, Samaria y por todos los pueblos. Él andaba predicando. La fe ha sido manipulada totalmente hoy en este tiempo. Tenemos que aprender nosotros a vivir una fe genuina. Atributos o características de la verdadera fe en Cristo. La fe del verdadero creyente es especial. No puede de ninguna manera compararse a la fe natural humana o nada parecido. Esta fe posee un atributo de los cuales podemos nombrar algunos.
Un atributo. Ninguno. Podemos nombrar algunos. Proviene de Dios. La fe verdadera proviene de Dios. Es un don de Dios. Que Dios se lo da al que ama, al que respeta, al que respeta a su esposo, a su esposa, a su mamá, a sus hijos, el que respeta al pastor, el que respeta la vida de los demás, el que no anda chismeando, calumniando, ni codiciando, ni hablando malas cosas. A ese Dios recién le da la fe. Es un atributo que viene de parte de Dios. Es un don. Un atributo es un don de parte de nuestro Dios. Entonces, Efesios 2:8, Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Consumador quiere decir que consumó, que se hizo realidad. Cuando tú cumpliste los propósitos, Dios pone la fe. Por eso los pastores siguen añadiendo grandes multitudes de pueblos, pero no son capaces de sembrarle fe a esa gente. Se forma una revolución dentro de la iglesia. Ven una multitud de 100, 200 personas, pero esa gente es un problema y entre ellos andan manoseándose, criticándose, murmurándose, y no son capaces de analizar o examinar si es que verdaderamente están en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana es importante nosotros abrirle el corazón a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Segundo, proviene por el oír la palabra cuando el Espíritu Santo interviene. Romanos capítulo 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Ama a tu prójimo, respeta a tus hijos, respeta a tu esposa, respeta a tu hermano, respeta a tu pastor, no chismes, no digas malas palabras, habla bonito, que ninguna palabra rompida salga de tu boca, no tenga ningunos malos pensamientos, no juzgues para no seas juzgado, si te pega la mejilla derecha vuelve la otra, si tu amigo tiene hambre dale de comer, no seas mezquino, si te piden dale, y una cantidad de palabras. Cuando has cumplido eso, se consuma la fe. Busca a tu padre y pídele perdón, no importa por malo que sea. Busca a tu madre y pídele perdón, a tu esposa también, si no, no eres cristiano. Te vas a la iglesia, nos vamos al cielo, lejos de aquí, enemigo de tu papá, enemigo de tu mamá, enemigo de tu hermano, enemigo de tu pastor. ¿Qué te pasa? ¿Acaso que Dios es tolerante de nada? Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Dios es amor, perdonador. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Perdonad y serás perdonado, dice la Biblia. Si tú perdonas, también serás perdonado. Si no perdonas, tampoco Dios te perdonará a ti. Y grábatelo eso bien. Grábatelo bien eso. Estás pasando tiempo en la iglesia. Te han engañado pensando que estás bien y te ponen la mano en el hombro. ¿Cómo estás, hermano? Bien bonito, gracias, Dios está bien. Dios te bendiga, si te ve bien, mentiroso. En tu corazón tú lo sabes lo que estás haciendo. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido mi andar y mi reposo, y todos mis caminos son conocidos. Aún está la palabra en mi lengua y tú lo sabes todo. Dios lo examina todo. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se acercará delante de mí. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, bajar convicto. Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni así de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Escucha bien, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mal la senda de los malos perecerá. Y el justo es la persona que anda bien con Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Par de hermanos chismosos se sientan a escarnecer, especialmente van a las casas a hablar mal de los pastores, a hablar mal de las esposas, a hablar mal de los hermanos. Y mira cómo andas tú. Mira cómo está tu situación, cómo estás viviendo. Una vida desagradable delante de Dios, metido en cosas, bochinches y tantas cosas, que tu vida es una desgracia. Y solamente coges la Biblia para completar tu viaje a la iglesia. Pero no la conoces la Biblia, hoy es al revés. Porque si la Biblia, al revés digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, Dios es amor, tú odias. Si la Biblia dice, hay que dar, tú dices, yo no voy a dar. Si la Biblia dice, humillados a la poderosa mano de Dios, yo no me dejo de nadie. La has cogido al revés. ¿Y que tiene fe? Estás equivocado. Eres mentiroso y te engañas a ti mismo. Pero Dios en esta mañana, Él quiere darte a ti esa oportunidad.
darte esa oportunidad. El punto 3 es solo de algunos los que creen. La fe no es para todos, es para los que creen. Creer significa obedecer. ¿Estás obedeciendo? Te cortaste el pelo, no tienes fe, no estás obedeciendo. Te pones pantalón, no estás obedeciendo. Andas enchorado, no estás obedeciendo. No estás obedeciendo la palabra de Dios. Alguien dijo, perfeccionista. No, es que Dios es santo, pues. Da a César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Él anda en pantalonada y el mundo también no anda en pantalonada, igual que tú. No, pues nosotros somos luz. Salimos ya del mundo. Ya no somos del mundo. Vivimos para Dios. Romanos capítulo 10, 16. Segunda Tesalonicenses 3, 2. 4. Debe ser personal. La fe es personal. Yo la siento. A mí me pueden juzgar, es loco, tal. Yo, si supiera el tipo de fe que tengo, que si yo te pido en este momento, oro a Dios, hasta fuego te cae del cielo en la cabeza. Porque mi fe es personal, no la comparto con nadie. Es dependiendo de lo que yo la busco y cómo la guardo. Me puedes decir loco, pecador, pero si supieras lo que yo siento acá en mi corazón, te sorprenderías. Te sorprenderías si supieras lo que yo siento dentro del corazón de Dios. Es una fuerza extraordinaria que si el diablo se para delante de mí, tiene que pensarlo, es bien bonito. Porque sé lo que tengo dentro de mi corazón. Entonces, la fe es personal. Romanos 14, 22. Dice, si tienes tú fe, tenla para contigo delante de Dios. Es para conmigo. Esa es mía y no te la voy a dar. Es para mí. Yo la adorno mi fe con mi oración, con mi forma de ser, con cómo le adoro a Dios. Puede tener la debilidad que tenga, pero mi fe es intocable. Por ella estoy de pie. Por ella vivo. Por ella canto y por ella predico. En mi fe es en las ruedas de mi alma que me mueven para donde yo quiero llegar, a la presencia del Señor. Entonces, si tienes fe, tenla para ti solo. Punto 5. El universal de la iglesia. En el libro de Efesios 4:5 se nos dice que un Señor, una fe también. En Judas 3 dice que la fe es de todos. En este caso se refiere a la doctrina. Esa doctrina debe estar basada para todos los que creemos. 6. Es contraria a la duda. La fe es contraria a la duda. Pero pida con fe, no dudando. Santiago 1:6. Pida con fe. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da todo abundantemente sin reproche, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las olas del mar echadas de un lado a otro. Pida con fe. No, que el Señor es, bata y Señor Jesús, te amo, te quiero, mira, no, ¿qué te pasa? Hay que pedirle a Dios es con fe para que Él se pueda conmover de donde Él está, para que te pueda bendecir y llenarte con su gracia. El hombre que tiene fe no es derrotado jamás. Pase lo que pase, te pueden abrir el piso, pero Él camina por encima de lo que venga, porque tiene fe y ha creído en un Dios vencedor y el Todopoderoso. 7. Produce gozo. No es un amargado que amanece toda la mañana y molesto con un coraje por dentro. Ya me aburrí, me largo de aquí, me tienen cansado en esta casa. ¿Qué te pasa? ¿Que no eres nueva criatura? ¿No cambiaste? ¿No está Dios en ti? ¿Qué te pasa? Aprende a ser cristiano como debe ser. Arrepiéntete y búscalo a Dios en verdad. Deja andar por ahí jugandito al cristianito, al policía, al capitán, al gobernante, al jefe. No, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Nosotros no somos tigres para estar roncando ni maltratando. No somos mensajeros del diablo que andamos repartiendo bochinche a todo mundo, porque en la iglesia hay cazadores de problemas. Escuchan un bochinche en la iglesia y lo van y lo riegan a todos. Son mensajeros de Satanás. Andan repartiendo el veneno, son como el mosquito dengue que le pica a todo mundo y lo contagian. Y lo contagia y lo enferma a la iglesia. El pastor ni sabe. Y todos están enfermos. Esa gente no tiene el Espíritu de Dios, peor fe en el Señor. Porque le dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Le gusta meterse en la vida de los demás. Ten cuidado de ti mismo y no te metas en la vida ajena. Vive tú, lo que eres tú, la idea con lo tuyo, y no te metas en la vida ajena. Porque la Biblia dice que cada quien dará cuenta a Dios de sus actos. Yo siento mi fe, busca la tuya, busca tu camino. Yo busco el camino que me lleve mejor al cielo, buscándolo en adoración. ¿Por qué te metes en la vida ajena? ¿Por qué? Si es que tienes fe, deja que Dios sea el que nos maneje allá hasta su presencia de una manera y otra. Porque perfecto en la iglesia no hay. La iglesia no se compone de gente buena, se compone de toda la gente más cochina que venimos allá al camino de Dios. Dirás, ¿por qué?
Porque pregúntale a todos los que están ahí, pregunta, hermano, ¿por qué se bautizó? Para perdón de pecado. Pregúntale a todos los que están, hasta el pastor, después del pastor. Por encopetado que esté, pregúntale al pastor, ¿para qué se bautizó? Para perdón de pecado. Ladrón, mentiroso, adúltero, fornicario, de todo, estafador, violador, de todo, asesino. Éramos la gente más cochina y aún todavía estamos ahí buscando perfección. No somos los mejores. Somos la escoria de la calle que Dios recogió lo vil de la tierra para avergonzar a los seres entendidos. Esa es la iglesia. Por eso una gente que no tiene fe en la iglesia es un peligro. Es un peligro porque está repartiendo veneno. Se disfraza de oveja y está repartiendo veneno sobre suave. Y tenle cuidado al que se sienta a tu lado, al que te pone la mano en el hombro. Yo en la iglesia no tengo amigos. Ni los pastores son amigos. Una vez que estás ahí, tú prosperando y te están puñalando, porque también tienen veneno de ellos, veneno de aspis, ahí debajo de sus lenguas. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, el versículo, Romanos capítulo, vamos a verlo, voy a citártelo un ratito, para que lo veas y sepas lo que te estoy diciendo, no te estoy mintiendo. Yo digo la palabra de Dios como lo dice, y hay que aplicarla donde debe ser. Romanos capítulo 3, el versículo 10, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto de ventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso dice la palabra del Señor. Veneno hay en la lengua. De eso no hay justo ni siquiera uno. Y esta carta no es para mundanos. Esto es para la iglesia. Romanos capítulo 3:10. Por eso la iglesia no se compone de gente buena. Cuídate de ellos. Cuídate de ellos. No te confíes. La única confianza en la iglesia es Dios. Te ponen la mano en el hombro y te están apuñalando después. Eso yo lo he pasado con pastores, creyentes. Que dice, te ama, que te amo, pastor, que te quiero. Nada, no lo creas. La iglesia se compone de gente enferma que están en restauración. Y los que se restauran son los que lograron entrar en el don de la fe. Cristo es el que cambia. El hombre no cambia. Un hombre que no tenga fe, tenle cuidado, tenle miedo. Porque es capaz de matarte, destruirte. Hasta una esposa que no sea consagrada a Dios, que no tenga fe, te termina matando y destruyendo. Un esposo también que no tenga fe te termina matando y arruinando tu vida. Creyente te termina desbaratando, regando veneno por todos lados, difamándote. Porque la iglesia no se compone de gente buena. Hay caritas bonitas, pero corazones podridos por dentro, que no han permitido que Dios entre en su corazón. Pero en esta mañana, esto te digo para que reflexiones y te lo digo como está escrito, para que tengas la oportunidad de reflexionar y decir si tiene razón o no tiene razón la palabra de Dios. Produce gozo, 1 de Pedro 1:8. ¿En quién creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso? Hechos capítulo 16:34, hablando del centurión, romanos convertidos, dice, y se regocijó de haber creído en Dios. Hay un regocijo. La gente que tiene fe no falta a los cultos. Es amoroso, cariñoso. Visita a los hermanos no para andar chismeando en las casas, sino para darle ánimo. Le lleva una libreta de arroz, le lleva una libreta de carne, le da unos 5 laritos, comparte cuando tiene, cuando el otro no tiene. Es el regocijo de la fe que hay en el corazón de la persona. Pero hay unos que son tacañísimos, dan hasta 25 centavitos de ofrenda. Yo no voy a dar. Mezquino, no tiene fe. ¿Es que no te das cuenta que Dios es el que te bendice para que puedas dar? Pero no lo entiendes. Dice, yo lo mío no lo voy a dar. Produce esperanza. La fe produce esperanza en la vida del creyente. Romanos 5:2. Tenemos entrada por la fe, que es la gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios en mi corazón como espíritu dentro de mí. En esta mañana, estimados hermanos queridos, levántate. El verso 10.10 produce confianza. Yo creo que mi Redentor vive y aún del polvo Él me va a levantar. Lo estoy esperando. Y voy a seguir predicando hasta cuando Cristo venga. Que Él me lleve al cielo. Como quiera que sea, porque he mantenido esa fe dentro de mí, cuando golpeado, herido y maltratado.
pero yo como muerto, Pablo dijo, como destruido, pero vivo, pero yo tengo la esperanza de mi Dios me levantará. Esa es la esperanza que tengo. Y no voy a dudar porque otro me dice, tú estás muerto. Yo no estoy sintiendo la fe dentro de mi corazón. Que tú te vas al infierno. Yo no siento al diablo, siento la gloria de Dios en mi vida. Que se está perdido, te equivocaste. Yo estoy en el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y lo siento en mi corazón. Yo soy más que seguro, tú no. No creas lo que otro te dice. Ten tú mismo confianza, dice, examinaos a vosotros mismos si es que verdaderamente estás en la fe. Eso dijo el apóstol. Examínate a vosotros mismos. En este momento cierra tus ojos y examínate. ¿Qué has pensado? ¿Volverte de Dios alguna vez? ¿Qué has pensado? ¿No existe el cielo? ¿Qué has pensado? Eso pregúntatelo en esta hora. Soy el pastor Fernando Mina, que te lo digo con una experiencia vivida. Dios no es una emoción, es una realidad y a veces hasta un sacrificio. Porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes. No es cualquiera. En esta mañana, el punto 11. Produce de nuevo en la predicación. O sea, da un impulso a la predicación, un gozo, una inspiración. No voy a estar escribiendo un mensaje, porque hay predicadores que predican solamente de bochincha, que hay gente de lengua larga, malvividores, tacaños, que hablan mal de los... Ese está enfermo. Eso que está predicando es lo que tiene en su corazón. Uno habla lo que tiene adentro. Cuando usted es un predicador predicando de bochinche, que aquí los hermanos lo quieren, y lloran, que aquí los hermanos son así, que no, bueno, eso es lo que tiene adentro, un montón de bochinche. Porque el que tiene a Cristo adentro habla de Cristo, de Dios, de la salvación, del gozo, de la inspiración. Produce de nuevo en la predicación, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, vosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 12. Es solo para los creyentes. La fe no es para mundanos, porque hay mundanos en la iglesia. Mundanos con anillitos en los dedos sin estar casados, con cadenitas, uñas pintadas y todas esas cosas, y pasa metido en su teléfono toda la noche, en su TikTok y jugando el FIFA y todas esas cosas. Mundanos. Esa fe, olvídate que para ti no es. Por gusto. La fe es para los creyentes. Es solo para los creyentes. Juan 10:26. No creéis porque no son de mis ovejas. No creéis porque no soy de mis ovejas. Por eso no se producen, no obedecen, no se sujetan, no cambian, porque no son de las ovejas. Entran y salen. 13. Es probada. 1 Pedro 1:17. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como oro, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1:3. La fe es probada. Santiago también dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1:3. La fe de fe produce paciencia. Dios te va a probar. Y si esa prueba que te viene es de parte de Dios, te produce paciencia. Vas a tener problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero si esa mujer o ese hombre no tiene la fe en Dios, termina yéndose y dejando botado su casa, botado a sus hijos, botado a su marido, porque esa prueba no fue de fe. Ella dijo, no aguanto más, me largo, no te quiero, eres un diablo, eres el otro, y se va yendo y no regresa más. Porque la tenga más bien la paciencia, su obra completa, para que sea perfecto y cabal, pues no logró pasar la prueba. Se fue. Y Dios te va a probar a ti que estás ahí sentadito riendo ahorita. Espérate nomás que ya te pone la plomada de albañil. Ya te va a poner el metro 1.10. Porque si Dios quiere la estatura de 1.20, te va a poner la medida de 1.20. Y si está muy altote, tiraba bueno, grandotote, te va a reducir a golpe. Para que te humilles y no eres el grandote en la iglesia. Encopetado, que hasta la voz la ha cambiado. Sí, hermano, sí, hasta cambiaste de voz. Te va a bajar Dios. Y vamos a ver si mañana vas a aguantar la prueba de la fe que Dios te va a poner. Dios no lleva a nadie al cielo engreído. Tiene que pasar el proceso para que puedas llegar a ser oro puro para el cielo.
Entonces, en esta mañana, esto te lo dejo en tu corazón. El 14 dice, permanece, la fe permanece en abundancia. Mateo, en buena tierra. Mateo 13, 9 al 23. Entonces, 15, da frutos. Y es fructífera. Mateo 13, 9 al 23. Y dijo, y dio fruto, la cual a 100, al cual a 60, lo cual a 30 por uno. La verdadera fe es una sola. El creyente no tiene muchos distintos tipos de fe, pero sí una fe que actúa en distintas áreas de la vida. Efesios 4:5 nos dice que una sola fe común a todos los creyentes, y aunque esto implica a la verdad del Evangelio, también la podemos aplicar a la fe de cada creyente. Dios es un Dios de unidad, es un solo Dios. Deuteronomio capítulo, grábatelo esto, 6:4. Sin embargo, a través del estudio de la palabra, vemos que se hace manifiesto eternamente en tres personas, pero hay un solo Dios. Bendito sea el Señor. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El creyente tiene una fe. Prueba de esto es Colosenses capítulo 2, 4 al 7. La fe que un día sirvió para salvar, sirve ahora para andar en Cristo y para esperar su venida. En Romanos capítulo 1, 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dijo Pablo en Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y al judío primeramente también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Justo vivirá por la fe. En esta mañana yo le doy gracias a Dios por permitirme compartir esta reflexión en esta forma así colectiva para cada uno de mis amigos y hermanos que están ahí en esa iglesia cantando, aplaudiendo sin saber lo que hacen ni lo que dicen ni para dónde vas, porque perdiste la sazón y la razón y la motivación y la emoción. Pero vuélvete a Dios en esta mañana y dile a Dios: Señor, muéstrame el camino. Yo quiero alcanzar tu misericordia, porque antes tú no eras así. Hoy has perdido el temor, te has entrado en la liberación. Ya habla y piensa lo que quieras y dice lo que quieres sin pensar en Dios. Pero en esta mañana puedes tú volverte a Dios, cambia tu corazón, cambia tu mente y dile a Dios: perdóname, y trata de enmendar todo lo malo que estás haciendo, que ya no eres cristiano, sino más bien eres un liberal en la iglesia. Cambia tu vida, vuélvete a Dios. Voy a orar en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra de reflexión. Padre bendito, que llegue hasta su corazón y los haga despertar. Padre, que se ponga en el camino, Señor Jesús, tú lo sabes, la intención de mi corazón cuál es. Padre, manifiéstate conforme a tus propósitos y tus voluntades. Haz como tú lo sabes hacer. Muéstranos el camino, que haya temor, que haya obediencia, que demostremos, Padre amado, lo pulcro, lo limpio, lo perfecto de la iglesia del Señor, una iglesia limpia, sin manchas, sin contaminación ni arruga, que haya esa comunión, Padre eterno, en la vida de cada creyente. Padre, que los creyentes sean responsables con su forma de ser, porque tú dices que somos cartas leídas, Padre amado. Esas personas que andan metidos en las cosas del mundo, metidos en el TikTok, metidos en la vanagloria, Señor Jesús, que no obedecen a tu palabra, buscando la lujuria, la vanidad del mundo, enséñales que deben representar a tu evangelio, Padre, un evangelio santo, que seamos la luz del mundo, que seamos la sal, que seamos, Padre Santo, ese camino para mucha gente, que nos sigan a nosotros y lleguen hasta tu presencia. Padre, te pido por los pastores también, despiértalos a ellos que están dormidos, Señor. Ábrele su mente, que dirijan a tu iglesia, que solamente se esconden tras un púlpito y a las calles no salen ni corrigen a la iglesia, Señor. Se ha perdido el temor, la visión y Padre eterno, las bases fundamentales de tu iglesia, que es la santidad, porque sin fe y sin santidad nadie va a ver al Señor. Glorifícate, Padre amado.
Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Señor amado. Manifiesta tu poder. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesucristo. Soy el pastor Fernando Mina. Y te pido tus oraciones a mi favor. Predico nada más que en el nombre del Señor Jesucristo. No cambio mi doctrina. El nombre de Jesús es sobre todos los nombres. Esa doctrina fundada por los apóstoles. Hechos 2:38, Hechos 4:11-12, Efesios 2:20, Hechos 19. Eso estamos predicando. Lo llevamos en la sangre, en la médula, en las células de mi cuerpo. La doctrina del nombre que es sobre todos los nombres. Soy pastor Fernando Mina. Tus oraciones a mi favor. Alguna inquietud puede llamar a mi número telefónico 099-73-77236. Pastor Fernando Mina. También puede buscar en mi página de YouTube. Ahí encuentran Pastor Fernando Mina. Mensajes y alabanzas y reflexiones. Dios te bendiga, mi querido y estimado amigo y hermano que formamos parte de la iglesia y los que aspiren también a formar parte de la iglesia. Busque una iglesia donde se predique el nombre de Jesucristo, que ahí está la salvación y la seguridad. Bendiciones.